Otros datos con Enrique Huerta. Enrique Huerta, primero el auditorio te quiere decir que te desea feliz año, pero que dejes de tundir a Checo, que primero encuentres, obviamente, la entrevista. ¿Cómo se llama el personaje que entrevistó a Checo Pérez? Para que la escuches completa y entiendas que Checo Pérez no era favorito con Red Bull y que la tuvo que enfrentar muy, pero muy dura. Una circunstancia que pues le permitieron sí tener sus triunfos y también tener sus errores. Pero eso me pidió el auditorio que te dijera. Así que públicamente que dejes de tundir a Checo Pérez. Ay, pero es que si no, no tiene sentido. No, por supuesto que sí. En principio, muy buenos días. Buenos días, Carla, buenos días. Y a todo el auditorio. La vida no tiene sentido si no molestamos en la sección de deportes a Checo Pérez, pero Sí. vamos a darle en concesión a nuestros amigos radioescuchas Ajá. que nos hacen esa amable petición, vamos a darle el beneficio de la duda, pero Ok. a primera que se estrelle voy a empezar a decir, ¿qué pasó? No que era la desidia de Red Bull, no que era la máquina, no que era el vehículo, pero eso hasta que eso ocurra. Mientras Ok. tanto, démosle el beneficio de la duda a don Checo Pérez. Muy bien, que la entrevista completa está con nosotros. Te mandaron a decir. Bueno. Perfecto, yo punto. la busco y yo la reviso. Punto y aparte. Oye, escribes en Contrarréplica Puebla una columna que titula Super Bigote y el imperialismo yanqui. Obviamente un análisis acerca de lo de Venezuela. Sí, es una columna, en principio es una columna compleja, es una columna que tiene que ver con cuestiones de derecho comparado, pero a ver, vamos un poco por partes. El tema de Trump, lo que hizo Trump, hay que decirlo con todas sus letras, y esto no es defender a Maduro, bajo ninguna circunstancia, nadie en su sano juicio podría defender. El periodismo necesita la democracia y necesita la libertad. Y una dictadura, un régimen autoritario, lo primero que hace es controlar ese régimen de libertad que necesita el periodismo. Así que ningún periodista, ningún sujeto que viva de la libertad de expresión puede, bajo ninguna circunstancia, defender a un dictador. Entonces, y bueno, tenemos ahí una serie de presos políticos, tenemos encarcelamientos, tenemos una posición muy complicada para ejercer el periodismo en Venezuela, porque cualquier autoritarismo violenta eso. Entonces no estamos defendiendo bajo ninguna circunstancia a Maduro, pero hay que decir las cosas también como son. Lo que hizo Donald Trump no tiene precedente. No es, y empiezo a hacer ahí un poco comparativos, no se trata de ir por un delincuente como el Mayo Zambada y entonces fincarle cargos internacionales. Se trata de un presidente en funciones, un presidente que estuvo muy cuestionado en su legitimidad, que jamás pudo demostrar su triunfo electoral, que jamás quiso mostrar en la totalidad de las actas a partir de las cuales fincó su triunfo supuestamente electoral o el fraude electoral del 2024, un presidente que claramente estaba en funciones, era presidente en funciones, pero tenía problemas de legitimidad, pero a final de cuentas estaba en funciones, estaba en el ejercicio del cargo, e ir tras un presidente no es lo mismo como ir tras cualquier otro delincuente. Se establece el comparativo con Panamá de manera sistemática. En el caso concreto de Noriega, él nunca fue presidente constitucional, nunca provino de un proceso electoral, de las urnas, de los votos. Era el hombre fuerte, era el hombre que controlaba, y Estados Unidos en su momento pues también hizo lo propio. Además era una exagente de la CIA en el caso de Panamá. O sea, no hay precedentes de lo que está ocurriendo. Un presidente en funciones y Estados Unidos va tras ese presidente. Eso no hay precedente. La ONU quedó completamente inhabilitada, inutilizada. Todo el sistema de garantías, de derechos en materia de internacional pública quedaron suspendidos, minorizados, despreciados por el pragmatismo, por el realpolitik, por la política del pragmatismo, por el pragmatismo político de Donald Trump. Ahora, lo otro, esto fue con colaboración del alto mando venezolano. El propio Trump devela al gran topo de la operación, al gran colaborador de la operación, la vicepresidenta de Venezuela, la señora Rodríguez, que hoy está al frente de el gobierno de Venezuela de facto. Y entonces revela que fue gracias a su colaboración. ¿Y cómo deben estar las cosas en Venezuela, donde ni Diosdado Cabello, que era el segundo al mando después de Nicolás Maduro, ni siquiera el secretario de la Defensa de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela se atreven a cuestionar, a replicar, y bajo condiciones normales? Cuando Trump dice que colabora con
la señora Rodríguez, hoy presidenta de facto de Venezuela. Bajo condiciones normales eso levantaría sospechas e imposibilitaría, después de una intervención armada como la que tuvo Trump en Venezuela, imposibilitaría su acceso al poder. Sin embargo, llega al poder, digamos que se cuadra toda la plana máxima del chavismo, y el chavismo sigue, la dictadura sigue sin Maduro, pero bajo cierto control de Trump, bajo las cosas que le interesan. Trump ha sido brutalmente honesto, por no decir cínico, de decir, pues vamos por el petróleo, necesitamos acceso total al petróleo, sigue Cuba, porque ya no queremos que se siga alimentando con petróleo venezolano Cuba, ahí te hablan México, y pues lo que queremos es tener una zona de seguridad hemisférica, de seguridad regional, donde no haya amenazas, está cuidando su región y donde no haya amenazas a la ideología de su propio gobierno y al proyecto de gobierno que claramente para Trump va más allá de su administración, es un objetivo a largo plazo. Nos guste o no, Trump es un estadista y está pensando más allá, está pensando en Estados Unidos más allá del límite jurídico de su administración. Entonces es todo un tema, es todo un asunto. Esto fue con la colaboración del propio alto mando venezolano, como el propio Trump lo reveló, y además también una escena que también ayuda a reforzar una hipótesis, que también ayuda a reforzar la declaración de Díaz-Canel, argumentando que pues solamente las bajas son cubanos, que era la guardia que estaba ahí custodiando a Maduro, y que los únicos que pusieron el pecho, los únicos que pusieron el cuerpo frente a la invasión norteamericana, frente a la operación norteamericana, fueron los cubanos, cuidando su última posibilidad de acceso al petróleo venezolano. Oye. Todo un tema, todo un hito que sin duda vaya, el juicio de Maduro, la próxima audiencia es el marzo, 17 de marzo, si mal no recuerdo, es la próxima audiencia, y bueno, pues es Maduro al verse solo, Maduro al ver que la transición avanza de manera controlada en Venezuela, a favor de un chavismo que le dio la espalda y que hasta cierto punto lo traicionó, pues Maduro puede hablar, y esa información le conviene mucho a Donald Trump, y ahí pues por supuesto salpica por las presuntas implicaciones que tiene ciertos sujetos al interior del régimen, pues eso salpica a México bien que mal, Pati. Pues mira, un país lo puedes ahorcar económicamente y políticamente, ¿no? Yo creo que Diosdado hoy, que está siendo señalado como parte de esa criminalidad que trae o que presidía Maduro y su señora, pues no está en condiciones obviamente de asumir la presidencia. Lo hace Delcy, que a mí me queda la duda. A ver, el chavismo mandó por un tubo a las petroleras estadounidenses, ¿no? Delcy va a tener que hacer lo que quiere Donald Trump, porque no sé si habrán negociado con ella respecto a que a ti no te tocamos mientras tú cooperes, o Delcy haya vendido también información a Estados Unidos. Lo que es, creo, también muy impresionante es cómo filtraron el primer círculo de Nicolás Maduro y cómo también los venezolanos, sobre todo los que quedaron allá dentro del país, no los exiliados, tendrían que preguntarse por qué Maduro entonces no confiaba en sus fuerzas militares. O sea, ¿por qué tuvo que hacerse de agentes cubanos para garantizar su seguridad? Porque seguramente Maduro pues ya también traía su información respecto a posibles traiciones, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo se han acomodado las piezas. Entonces, a Diosdado se lo pudieron haber llevado y no lo tocan, se mantiene, ¿no? A Delcy, que es la vicepresidenta, yo no sé si traiga historial o habrán negociado con ella información o habrán negociado con ella cárcel o cooperación, qué sé yo. Pero muy interesante cómo se están moviendo también las piezas del ajedrez político en Venezuela, ¿eh? Sí, porque lo más interesante de todo es que lo más importante no está oculto. Trump revela absolutamente los detalles. Y eso también uno puede especularse en los detalles, especular en detalles menores. La protección de agentes cubanos por parte del Ejecutivo en Venezuela existe desde Chávez. Sí. Eso no es algo nuevo. Fidel, todavía vivía Fidel, y lo primero que ofrece Fidel a cambio de petróleo, a cambio de dólares, a cambio de una serie de, pues alimentar el régimen cubano en la isla, es inteligencia y por supuesto protección, que siempre los cubanos han sabido muy bien hacer eso. Las circunstancias del bloqueo los forzó a eso. Entonces Chávez también tenía desde hace mucho, tenía también protección por parte de los cubanos y servicios de inteligencia por parte de los cubanos, además de servicios educativos. O sea, Cuba y Venezuela pues, son países y dictaduras hermanas. Pero lo más importante es
que lo central no está oculto. El propio Trump dice, gracias a ella fue bastante, en la primera conferencia de Mar-a-Lago después, 10 horas, 15 horas después de la detención de Maduro, sale Trump y casi agradece a Rodríguez su colaboración en la captura de Maduro. Esto sería, insisto, su vida estaría, si hubiera lealtad por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, la vida de Rodríguez estaría en peligro en este momento. No lo está. ¿Por qué? Porque todos se cuadran, el régimen queda intacto. Literalmente entregaron al hombre para que el régimen subsista y el régimen tendrá que ser pro-yanqui. El chavismo será pro-yanqui o no será. Esto es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Correcto. Lo que ha hecho el señor Trump. Y pues a final de cuentas esto reditúa, porque más allá de las críticas demócratas en Estados Unidos, en el Capitolio, en el Senado, etcétera, pues esto le genera puntos, esto revive el apetito imperialista, la supremacía norteamericana, la doctrina Monroe. Pues esto a final de cuentas lo va a capitalizar increíblemente el señor Trump. Ya veremos los pasos de el chavismo sin Maduro en Venezuela. Muy bien, mi querido Enrique, te escuchamos de 2 a 3. Gracias. Feliz año. Gracias, Pati, un gran abrazo. Adiós. Son las 8:42.